Bueno, un cordial saludo a todos los que tienen la oportunidad de acceder a esta presentación. Esta es una de un conjunto de presentaciones que buscan tratar de acercar o aproximar al estudiante a una completa comprensión del concepto de las ciencias sociales y de sus diferentes disciplinas. En esta primera ocasión lo que vamos a hacer es ofrecer una aproximación al concepto de ciencia, buscando que el estudiante comprenda al final de la presentación cuáles son las principales características del concepto de ciencia, cómo procede la ciencia y se acerque al conocimiento de una relación fundamental en el mundo de la epistemología, la relación sujeto-objeto. Entonces, lo primero que debemos hacer es ofrecer una explicación sencilla, una definición lo más sencilla posible del concepto de ciencia. Vamos a entender ciencia como un conjunto de conocimientos estructurados y sistemáticos. Que se hable de la ciencia como un conjunto de conocimientos implica la necesidad de reconocer que existen otros tipos posibles de conocimientos. Por ejemplo, se encuentra el conocimiento intuitivo, el conocimiento teológico, el conocimiento empírico, incluso se ha hablado del conocimiento filosófico. Lo que importa aquí es comprender que la ciencia es uno de los muchos tipos posibles de conocimientos. Ahora bien, ¿en qué se diferencian los conocimientos científicos de otros tipos de conocimientos? En que son estructurados y sistemáticos. Cuando hacemos referencia a que la ciencia es un conjunto de conocimientos estructurados, lo que estamos diciendo es que básicamente la ciencia arroja una mirada particular diferente a propósito de la realidad. La ciencia no mira a la realidad como una totalidad, tal como lo hace la filosofía, por ejemplo. La filosofía se pregunta por la totalidad de la realidad. La ciencia procede de una manera diferente. Lo que la ciencia hace es fragmentar a la realidad en tantas partes como es posible y necesario para lograr una comprensión de esa realidad. Ahí se puede hablar de un conocimiento estructurado. Estructurar la realidad es ir por partes, es fragmentar la realidad para poder comprender cómo se relacionan las partes con el todo. Cuando se hace referencia a la palabra sistemático, lo que yo trato de explicar es que existe un conjunto de relaciones entre esas partes. Aquí yo quiero aludir a lo dicho por Jacques Lacan cuando él en una clase le preguntan justamente sobre la palabra sistema, es decir, le dicen cuál sería el sentido o significado de la palabra sistema. Él responde que existe o se configura un sistema cuando se establecen relaciones entre las partes. Cuando el todo establece relaciones entre las partes, se configura un sistema. Entonces la ciencia busca un conocimiento de este tipo, estructurado y sistemático. Busca un conocimiento en el que se fragmenta la realidad en tantas partes como es posible y necesario para relacionar esas partes entre sí y explicar el funcionamiento de cada una de esas partes en relación con las demás. De esta manera poder comprender, si al caso, cómo funciona una determinada realidad, un determinado fenómeno en su totalidad. Entonces digamos que estas son las dos primeras grandes características del conocimiento científico, que es estructurado y que es sistemático. Para comprender qué es la ciencia, necesitamos comprender quién produce la ciencia. Y ese quién es el sujeto. Entonces es necesario interrogarnos por el sujeto. ¿Cómo es que aparece el sujeto para comenzar a producir conocimiento científico? Esa respuesta comienza aquí, en el mundo. Hay un mundo. Un mundo entendido como una totalidad. Entonces Heidegger decía en sus obras, el mundo es el nombre que se le da, mundo es el nombre que se le da al ente en su totalidad. Entonces, la reunión de entes y de seres es mundo. Y el ser humano no es más que eso, uno de esos entes, uno de esos seres presentes en el mundo. Porque el ser humano se encuentra ahí, arrojado al mundo, se encuentra inmerso en el mundo como un ser más, como un ente. Lo que tenemos entonces es eso, el ser humano como ente del mundo, sin conciencia de sí. Sin conciencia implica sin darse cuenta de. Entonces el ser humano no se da cuenta de su existencia, no es consciente de que existe, por lo tanto, obviamente no es consciente de que existe un mundo. Lo que ocurre es que el ser humano actúa como los demás seres, como los demás entes. Se ve forzado a adaptar su existencia a las condiciones que el mundo impone. Esa es una característica de los entes, de los seres en sí. Adaptan su existencia a las condiciones que el mundo les impone. Obviamente,
en ese estar adaptando su existencia a las condiciones que el mundo impone, el ser humano interactúa con el mundo e interactúa con los demás seres. Pero hay condiciones biológicas del ser humano que le permiten interactuar de un modo distinto. Aquí yo quiero recomendar un libro que permite dar luces al respecto y se titula, si mal no estoy, El papel del trabajo en la transformación del simio en hombre, o del mono en hombre, del simio en hombre, de Federico Engels. Entonces él explica como una característica biológica, morfológica propia del ser humano, que es el pulgar oponible, le permite al ser humano interactuar con el mundo de una forma en la que no lo hacen los demás seres. Esa interacción con el mundo, esa interacción particular y diferente, le permite al ser humano desarrollar determinadas funciones superiores. Por ejemplo, el lenguaje, por ejemplo, el pensamiento, por ejemplo, la comunicación. El desarrollo de esas determinadas funciones superiores permite la aparición de la conciencia de sí, es decir, de la diferencia del ser humano respecto de todo lo demás presente en el mundo. Significa esto que el ser humano, en el desarrollo de un lenguaje, por ejemplo, o en el desarrollo del pensamiento, por ejemplo, o en el desarrollo de su habilidad para cuantificar la realidad y para hacer cálculos o como mínimo estimaciones respecto del mundo, el ser humano va tomando conciencia de sí como alguien distinto respecto de todo lo demás presente en el mundo. El ser humano se sabe y además se sabe distinto. Entonces, en ese momento cambia las cosas, porque ya no es simplemente el ser humano adaptando su existencia a las condiciones del mundo, sino que ahora es el ser humano actuando sobre el mundo según los dictados de su voluntad, según las directrices de su voluntad y según las directrices de su deseo. Ahí, en ese instante, aparece el ser humano como sujeto. El ser humano se constituye como sujeto. En ese preciso instante, funda al mundo como objeto. En el momento mismo en que surge el sujeto como un ser que es capaz de actuar sobre el mundo, en ese preciso instante se funda el objeto. Entonces cambia todo. Ahora ya no es simplemente el ser humano adaptándose a las existencias de las condiciones del mundo, sino que ahora es el ser humano adaptando el mundo a las exigencias de su existencia. Ese es el procedimiento mediante el cual el ser humano surge o emerge del mundo como sujeto, para fundar al mundo como objeto. Entonces, vamos a ver si logramos entender un poco más esta relación. Aquí hago una cuña, una campaña publicitaria, y quiero invitarlos a consultar la obra de René Descartes, que en 1637 escribe un libro titulado El discurso del método. Entonces, en este libro, Descartes explica cómo es que cada individuo puede dar lugar al surgimiento del sujeto capaz de conocer y del sujeto capaz de pensar. Y ese surgimiento se da a partir de un ejercicio de profunda reflexión. No se necesita ninguna condición diferente a la reflexión, diferente al silencio y a la soledad de la conciencia para dar lugar al surgimiento del sujeto. Entonces es una invitación para que entendamos cómo en la filosofía moderna aparece ese sujeto moderno de conocimiento, que es del que estamos hablando en esta presentación. Ahora sí, comprendamos cómo es que aparece esta relación y qué es lo que caracteriza esta relación sujeto-objeto. Entonces tenemos al ser humano. El ser humano se caracteriza por ser ese sujeto que duda, ¿sí? Entonces diría Descartes, hay algo indubitable, ¿sí? Aquello de lo que no puede dudar es que es dudo. No puede dudar del hecho de que estoy dudando. Por lo tanto, la duda caracteriza al ser humano, caracteriza al sujeto. Hay una actitud dubitativa, una actitud de duda respecto de todo, incluso respecto de nosotros mismos. Esa actitud de duda es la que permite que el ser humano interrogue, cuestione qué, cómo, dónde, quién, para qué, por qué. Son preguntas epistemológicas, es decir, preguntas que llevan al sujeto a la construcción de conocimiento, conocimiento entendido como nueva información. Entonces, el ser humano arroja esas preguntas sobre el mundo. El ser humano cuestiona al mundo, lo interroga, lo llena de preguntas. El ser humano se lanza sobre el mundo con una actitud investigativa, con una actitud interrogativa, una actitud dubitativa respecto de todo. El ser humano se arroja
al mundo como un bebé con ojos golosos en expectativa de aprender y de explorar el mundo. Ahí, en esa mirada que el ser humano arroja sobre el mundo, el ser humano se constituye como sujeto. ¿Qué es el sujeto? Entonces, el sujeto es aquel ser capaz de observar, capaz de conocer, capaz de controlar, capaz de manipular y capaz de transformar. Pero para que exista un sujeto se necesita la existencia de un objeto. El sujeto es tal, el sujeto es sujeto respecto de un objeto determinado. Porque esas acciones de observar, conocer, controlar, manipular y transformar necesitan recaer sobre algo. Entonces, para que exista un sujeto es necesario un correlato, el objeto. ¿Qué es el objeto? Pues el objeto es lo observado. El objeto es aquello que es conocido, aquello que es controlado, aquello que es manipulado, por supuesto aquello que es transformado. Entonces, aquello que potencialmente pueda ser observado, conocido, controlado, manipulado o transformado es potencialmente un objeto. Y aquel que observa, conoce, controla, manipula y transforma es un sujeto. Y eso es lo que caracteriza la relación de conocimiento. Es lo que caracteriza la relación sujeto-objeto. El conocimiento funciona de esta forma. Aquí, sin embargo, hay una cuestión ética. Un problema ético en la construcción del conocimiento y en la obtención de nueva información. Lo que ocurre es lo siguiente. En ese mundo que investiga el ser humano, en ese mundo que interroga el sujeto, hay otros seres humanos. ¿Sí? No es más que un ejercicio de abstracción, porque el ser humano también hace parte de ese mundo, solo que el ser humano como individuo se sabe distinto respecto del mundo. Pero en esa mirada que arroja sobre el mundo, que es una mirada abstracta general, difícilmente contempla que en ese mundo existen otros seres humanos, que también son individuos y que también pueden ser sujetos. Pero el ser humano observa al mundo en tanto que objeto. Y entonces ahí comienza el problema o la cuestión ética del asunto, porque el ser humano arroja sobre esos otros seres humanos la misma mirada que arroja sobre el mundo. Es decir, que el ser humano pretende observar, conocer, controlar, manipular y transformar a otros seres humanos en virtud de la construcción de conocimiento. El riesgo entonces es que los otros sean tratados como objeto. Los otros seres humanos presentes en el mundo pueden ser tratados como objeto. Y esa es la cuestión de la que se aborda aquí la perspectiva ética. La ética del conocimiento implica la posibilidad de tratar a los otros como objetos de conocimiento, lo que trae implícito la posibilidad de manipularlos, de controlarlos, la pretensión de transformarlos. Entonces hay que tener siempre en cuenta esta relación y hay que estar siempre alerta de no incurrir en tal error. Ahora bien, tenemos lo siguiente, tenemos una realidad fragmentada, tal y como nos lo presenta la ciencia. La ciencia nos presenta una mirada así, una realidad fragmentada. Resulta que cada partecita de esa realidad es sumamente importante. Cada una de las partes de esa realidad es lo que va a recibir el nombre de objeto. ¿Qué es un objeto de estudio? Un objeto de estudio es aquella parte de la realidad claramente definida y delimitada en función de la cual cada ciencia produce un conocimiento, un conjunto específico de conocimientos. Eso es un objeto de estudio. Una parte de la realidad definida y delimitada en función de la cual cada una de las diferentes ciencias que existen produce conocimientos particulares. Entonces, lo interesante aquí es que cada ciencia tiene un objeto de estudio que le es propio. El primer paso para fundar una ciencia es constituir o fundar un campo de estudio, un objeto de estudio. La ciencia, para ser tal, requiere de un objeto de estudio respecto del cual pueda funcionar y respecto del cual pueda producir un conjunto de conocimientos. Eso es fundamental. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Tenemos que cada ciencia cuenta con un objeto de estudio que le es propio. Veamos algunos ejemplos. La biología, su división etimológica lo indica. Bios, vida, logos, estudio. La biología es aquella ciencia que se encarga del estudio de la vida, de todas las formas de vida, en todas sus manifestaciones, en términos generales. La física es aquella ciencia que se encarga de estudiar, analizar, explicar, interpretar las relaciones entre la materia y la energía. Cuando en física se dice
que un móvil se desplaza a una velocidad de n metros por segundo. Ahí hay materia y energía interactuando. De eso se encarga la física. La anatomía. La anatomía tiene como objeto de estudio el cuerpo humano. Ese es, y no otro, el objeto de estudio de la anatomía. La botánica tiene como objeto de estudio las plantas. La astronomía tiene como objeto de estudio el universo y los cuerpos celestes. La química tiene como objeto de estudio la materia. Vemos entonces que cada una de las diferentes ciencias tiene un objeto de estudio que le es propio, que le pertenece y en función de la cual produce conocimiento. Eso es lo que caracteriza a la ciencia. ¿Qué tenemos hasta el momento entonces? Primero, que la ciencia es un conjunto de conocimientos dentro de muchos otros posibles conocimientos. Es uno de muchos. Segundo, que la ciencia se diferencia por producir conocimientos estructurados y sistemáticos. Es decir, por fragmentar la realidad en tantas partes como es posible y necesario para llegar a un conocimiento y por relacionar esas partes para explicar el funcionamiento del todo. Entonces la ciencia procede de manera estructurada y sistemática. Tercero, que es necesario comprender no solamente qué es la ciencia, sino quién produce la ciencia. Y ese quién es el sujeto. El sujeto es el que el que potencialmente produce conocimiento, porque el sujeto tiene conciencia de sí. Cuarto, que para que exista un sujeto es necesario la existencia de un objeto. Entonces la relación sujeto-objeto es fundamental en la ciencia, porque es en virtud de esa relación sujeto-objeto que se produce todo tipo de conocimiento posible. ¿Listo? Entonces, con esto finalizamos con algunas preguntas. ¿Es en realidad posible que los demás seres humanos sean tratados como objeto de conocimiento? ¿Es posible eso? ¿Que los demás sean controlados, observados, manipulados, transformados? Segunda pregunta. Además de fragmentar la realidad, ¿qué otras características tiene el conocimiento científico? ¿Solamente se trata de conocimiento estructurado y sistemático? Tercera pregunta. ¿Existe algún tipo de clasificación de la ciencia? ¿Hay alguna forma de organizar todas las ciencias existentes? Eso es lo que vamos a ver en una próxima presentación. Espero que hayan obtenido aquí información suficiente para aproximarse al concepto de ciencia. Muchas gracias a todos.